Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy, gracias con la presencia de don Hermógenes Pérez de Arce, hablaremos de la ENU dentro de mitos y anécdotas de la Unidad Popular. Pero como siempre, antes que nada, ¿cómo está don Hermógenes? Muchas gracias por estar acá presente. Buenas tardes, profesor, gracias por convidarme a su programa y creo que el tema que ha propuesto usted es muy importante porque creo que fue un punto de inflexión en el gobierno de la Unidad Popular, un grave error del gobierno desde el punto de vista de que le enajenó un porcentaje muy grande de la gente que incluso lo apoyaba a él, porque la gente valora mucho el poder tener la tuición sobre la libertad, la enseñanza de sus hijos. Y el proyecto de la Escuela Nacional Unificada que propuso Salvador Allende significaba indirectamente llegar a que la educación de los hijos quedara en manos del Estado y no, más que de los padres de familia. Eso fue decisivo y creo que fue, como dicen en inglés, un turning point, un punto de inflexión en el gobierno de Salvador Allende. Mira, una cosa que surge es que, o mejor dicho, como una crítica que hace la izquierda acerca de esto, y justamente lo estuve leyendo en algunos lados, es que lo que buscaban, porque obviamente esta gente utiliza mucho eufemismo, buscaban reorganizar la educación porque estaba muy descoordinada entre sí. Y entonces lo que ellos buscaban hacer, y si ustedes se dan cuenta, iban a ocupar el mismo panfleterío que más o menos hoy en día, generar una educación de calidad, sin... no ocupaban la palabra, ¿cómo se llama? Hoy en día discriminación, esa palabra no la ocupaban, pero era educación de calidad, gratuita y que todos los chilenos pudiesen acceder. Ese era uno de los panfletos, incluso estuve encontrando fotos de micro o de automóviles que andaban difundiendo esas cuestiones. Pero lo que decían ellos es que la educación chilena estaba mal,
Entonces ellos iban a traer una nueva forma de reorganización de la educación chilena a partir de una educación única. Claro, y ustedes van a decir, y acá don Hermógenes nos puede corregir, que ellos decían, no, si nosotros no vamos a cambiar nada, simplemente es que la educación va a venir del Estado como siempre lo hemos hecho. Ese era literalmente el maquillaje que le ponía, porque la gente común y corriente dice, pero si el Ministerio de Educación no es lo mismo, no actúa de la misma forma. No, el Ministerio de Educación no iba a actuar de la misma forma que iba a actuar el Ministerio de Educación junto con la ENU, que es muy distinto. ¿O no, don Hermógenes? Bueno, había una palabra ahí que fue como un sortilegio, porque la gente se dio cuenta de lo que significaba. Era la palabra unificada, Escuela Nacional Unificada. Porque todos sabíamos que el Ministerio de Educación, y sabemos todavía porque es una realidad, tiene unas potestades enormes en materia educacional, a mi juicio exageradas y perjudiciales. El Ministerio de Educación puede hacer lo que quiera, lo que pasa es que nunca se había anunciado que iba el Ministerio a emplear todas sus atribuciones, porque todos fuimos educados en ese sistema en que el Ministerio tenía la tuición, yo también, pero le daba margen a la enseñanza de otras fuentes que no fueran el Estado y mandaba comisiones a los colegios particulares. Yo recuerdo que en mi colegio los exámenes en humanidades, que se llamaba la enseñanza media en ese tiempo, los iban a tomar profesores de Estado que no eran del colegio. O sea, a uno el examen final no se lo tomaba solamente el profesor de uno, sino que lo tomaba una comisión enviada por el Ministerio de Educación. Pero uno palpaba que había libertad educacional en el sentido que cada establecimiento enseñaba como quería. Y el sentido que le dio la Unidad Popular a esto iba vinculado con lo que ellos mismos decían, que ellos querían formar un hombre nuevo. Y eso es lo que chocó contra el sentido de libertad de las personas, de las familias, que prefieren educar a sus hijos ellos y no de una manera unificada. Entonces, era cierto que el Estado tenía muchas atribuciones, pero no las ejercía en plenitud, no les imponía a los colegios los programas. Bueno, había una ironía en que usted sabe que los programas en Chile siempre tienen que cumplir con un mínimo del Ministerio de Educación, pero ese mínimo es un máximo, porque si usted trata de enseñar las partes mínimas que le exige el ministerio, se le va todo el año. Entonces, de hecho, si el ministerio estaba administrado con sentido proselitista, podía establecer, unificar toda la educación. Y eso era lo que inmediatamente advirtieron las personas. Y por eso yo vi que por primera vez durante la Unidad Popular, cuando la gente salió a protestar a las calles, aparte de la marcha de las cacerolas de las mujeres, fue con esto de la educación unificada. Ahí inmediatamente se llenaron las calles de protesta. Fue como una gota que colmó el vaso. Esto lo palpaba uno por el número de gente que iba a protestar contra el gobierno, que nunca era mucho antes, y en cambio la Escuela Nacional Unificada salió inexplicadamente mucho más gente a la calle a protestar contra esto y mucho más motivación familiar. En Chile hay mucha gente independiente que no tiene que ver con los partidos políticos y que no va a marchas ni nada, pero en este caso esa gente salió a la calle y iba a las marchas porque le estaban tocando una fibra muy sensible y que le importa mucho a las personas, que es la educación de los hijos. Entonces, al mismo tiempo, la Iglesia Católica, que era más bien favorable al gobierno de Salvador Allende, en el sentido de que había obispos que eran muy de izquierda y apoyaban las medidas del régimen en muchos aspectos. En este momento de anunciarse la unificación de la enseñanza, también se expresaron con toda su fuerza. Así que yo creo que desde el punto de vista estrictamente político, fue un grave error de Salvador Allende. Fue una manera de activar la oposición contra su régimen con una motivación que era la más poderosa de todas, que lo que más le importa a las personas son la formación de sus hijos. Y eso
la imagen que dio es que el Estado quería apoderarse de eso. Y como hemos sabido, como sucede en otros países que caían bajo el socialismo, eso motivó mucho a la gente a salir a las calles a protestar y oponerse al gobierno. Mire, hay gente que se pregunta cómo surge la cuestión de la ENU. Obviamente la izquierda siempre en general los marxistas siempre van a buscar generar una educación única, lo han hecho desde siempre, pero la inspiración de la ENU, por lo menos en el lado criollo nuestro, tengo entendido que viene a partir de los españoles, de la época de la Segunda República Española, en el año 32, 33, por ahí es donde leí un artículo de un izquierdista, de un historiador izquierdista que escribió de dónde se basaba la ENU, por lo menos en el caso chileno. Pero los que empiezan a iniciar ya con el proceso de que se necesitaba una educación nacional unificada fue este sindicato, el SUTE, que es Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Parece que así es, Sindicato Único de la Educación, Trabajadores de la Educación, SUTE, que antes que existiera el colegio de profesores estaban ellos, ¿ya? Y obviamente eran una asociación de un montón de gremios, de colegiados, de sindicatos, de profesorado, de personales técnicos, todo asociado a la educación. Y entonces esta gente, un poco antes de la elección de 1970, iban a hacer una especie de congreso, una asamblea. Y entonces desde ahí se iba a promover que hubiese la ENU. Y obviamente esta gente estaba asociada a la izquierda, pues el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación no era de derecha, no había gente del Partido Nacional ahí dando opinión, eran todos de izquierda. Y tengo entendido que el mismo Mario Astorga, que fue ministro de Educación de Salvador Allende, era el presidente del SUTE. Ese dato no lo tenía yo y es muy importante. Bueno, pero en el fondo es la misma cosa, o sea, sí. Sabemos cuál era el signo del gobierno. El signo era un signo totalitario. Ellos, eso lo dijo Salvador Allende desde antes de ser presidente. Eso se lo declaró en su primera entrevista a Regis Debray. Entrevista que hemos leído muy poco los chilenos, porque siempre se detienen en una sola frase, cuando dijo que era una necesidad táctica haber firmado el Pacto de Garantías Constitucionales. Pero en otra parte de la entrevista, Salvador Allende le decía a Regis Debray: el mío va a ser un gobierno socialista, marxista, integral. Ahí lo único que le faltaba era agregar totalitario, porque socialista, marxista, integral era un régimen similar a los que había en los países de la órbita soviética y en Cuba. Y eso lo dijo él explícitamente. Entonces, habría sido más importante fijarse en esas partes de la entrevista que en las que más se citaban cuando lo criticaban por haber dicho que era una necesidad táctica. Y lo mismo, bueno, ahora usted obtuvo finalmente la versión del Le Nouvel Observateur del 7 de septiembre del 73, y que viene en la entrevista de Salvador Allende concedida en agosto del 73 al mismo Regis Debray. Eso es muy importante, porque ahí Salvador Allende dice que él ha terminado de armar a los cuadros militares de los partidos de la Unidad Popular. O sea, estaba en el camino a quedarse con todo el poder por la vía de las armas, que fue lo que siempre habían dicho que debían hacer los socialistas en todos sus congresos, por lo menos en los 65, 71, 65, 67, 69 y 71, lo dijeron en todos los congresos, que la vía para llegar al poder era mediante las armas. Y en esa entrevista Allende le dijo a Debray que ya tenían las armas. Él creía que tenía el cuento ya muy controlado y que el zarpazo para quedarse con el poder estaba al alcance de la mano. Claro, no, si esta revista, don Hermógenes, para volver a la cuestión de la ENU, esta revista es fundamental para el trabajo histórico que usted ha hecho y que gente como nosotros también estamos haciendo para presentar la verdad histórica. Porque claro, se va a seguir mostrando a Allende como el demócrata, Allende como el hombre que buscaba traer la democracia, o sea, el socialismo por vías democráticas y todas esas cuestiones, y no mostrar el verdadero Allende, el que estaba disfrazado.
porque siempre muestran un Allende edulcorado, suavizado, y que para la gente común y corriente es como hasta incluso tragable, amistoso, carismático, en el sentido de que, oh no, si Allende parece que tenía cosas buenas. Y bueno, si uno lee la entrevista, la primera, la de Regis Debray, y luego la segunda, son cosas bastante complicadas y que yo creo que va a despertar mucho a la gente que ha estado perdida en materia histórica. Pero mire, justamente acá, en mis viajes a la biblioteca y investigando los diarios de la época, acá estamos justamente en abril de 1973, portada del Mercurio, y entonces obviamente se está haciendo crítica frente a la ENU, que en esa época se estaba debatiendo mucho. Y el estudiantado, porque hoy en día la gente piensa todos los estudiantes son de izquierda, porque claro, uno ve mucho estudiante, mucha gente perdida, muchos cabros chicos que están perdidos, pero en esta época mucho de la gente movilizada, las masas que se movilizaron en contra de la ENU, aparte de los padres, aparte de los partidos políticos, fueron estudiantes. Salían. ¿O no, Bueno, esa fue la importancia de esta decisión del gobierno, porque movilizó a personas que no desfilaban en las calles contra el gobierno, como eran los estudiantes. Los estudiantes no habían salido a manifestarse contra el gobierno, y a raíz de la ENU salieron. Entonces, en ese sentido, fue una medida muy contraproducente desde el punto de vista político para Salvador Allende, porque movilizó una masa que se suponía que por lo menos había quedado pasiva frente al gobierno, y ahora resultó que no, que fue como remover un avispero este tema de la educación, porque salieron los estudiantes a la calle a protestar contra el gobierno. Y nunca a ningún gobierno le ha gustado mucho cuando salen los estudiantes. Claro. Mira, aquí usted puede ver otra foto de la época de masas de gente en contra de la ENU y apoyando obviamente candidatos de derecha. También. Bueno, eso es lo que le quería significar yo, que yo me di cuenta, como yo viví los acontecimientos. Yo a esa altura era diputado, estaba palpitando con el quehacer político. Yo sentí que esto había sido un punto de inflexión porque había vaciado en las calles a gente que no se manifestaba antes contra el gobierno. ¿Y quiénes eran? Estudiantes. O sea, obviamente deben haber sido estimulados por sus propios padres o por los propios directivos de sus colegios, porque muchos de esos deben haber sido de la educación particular pagada o de la educación particular subvencionada, que se sentían amenazados. Y como eran mayoría, yo creo que eran mayoría la suma de la educación particular subvencionada más la pagada, con respecto a la educación pública, o por lo menos equivalente, significó vaciar a las calles en protesta contra el gobierno a un sector de la población que hasta entonces no había salido a la calle a protestar. Por eso que fue un hecho muy significativo del gobierno de Allende y un error muy grave del gobierno de Allende desde el punto de vista político. Claro. Mire, fíjese, ocupando la buena colección de la revista ¿Qué pasa? Mire lo que dice. Ya en mayo de 1971, leyendo su primer mensaje ante el Congreso, Allende había insinuado algunas ideas de la nueva escuela, aunque sin mostrar con claridad las implicaciones ideológicas. El 30 de enero de 1973, el ministro de Educación Jorge Tapia, radical, ojo con eso, los radicales tenían el Ministerio de Educación, partió siendo un radical y terminó un radical, ¿ya? Sí. Porque no era un marxista, o sea, no tengo idea si en el fondo el hombre era un marxista infiltrado, eso no tengo idea. Pero la cuestión es que los radicales, o sea, miembros del Partido Radical, fueron los que engendraron y le dieron forma a esta idea de la ENU. Dice, Jorge Tapia, radical, notificó al país por cadena de radio y televisión la inminencia de la Escuela Nacional Unificada. Y en el curso de febrero, un folleto de esa Secretaría de Estado, cito, por una educación nacional, democrática, pluralista, popular, metas para 1973. Primero, de educación, yo creo que de educación nacional y democrática no creo que iba a haber. Pluralista era puro marxismo, no sé a qué se refiere con pluralismo. Y popular, bueno, ahí ustedes van a saber. Puso al descubierto las verdaderas intenciones de la ENU, cuyo primer objetivo rezaba así, cito, transformar a cada chileno en actor de su destino,
elemento base de los cambios sociales que afiancen el sistema socialista de vida. El folleto terminaba preguntando, ¿cuál será el resultado de esta educación? Y contestaba, pues el hombre nuevo. Justamente lo que usted decía, don Hermógenes, el hombre nuevo. Bueno, tiene como mérito esa redacción de la revista ¿Qué pasa? Que el autor de esas líneas era una persona muy dedicada a la educación, que era dueño de un establecimiento de educación gratuito particular, que era Gonzalo Vial Correa, que después fue ministro de Educación del gobierno militar y autor de la principal biografía de Pinochet y miembro después de la Comisión Rettig. El que redactaba esas líneas que usted estaba leyendo era un especialista, era Gonzalo Vial. Y había otras personas en ¿Qué pasa? Que sabían mucho del tema educacional, como Jaime Martínez Williams, una persona dedicada también a la enseñanza de toda su vida. Entonces ellos sabían bien de qué se trataba. Y en cuanto a Jorge Tapia, bueno, lo curioso es que Jorge Tapia era compañero de curso mío en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Él siempre había sido radical, pero era un hombre marcadamente de izquierda. Y era casi mellizo políticamente con el que fue después ministro de Educación y que le tocó soportar todo el tema en todo su rigor, que fue el ministro Palma Furcade, que también era compañero de curso nuestro con Jorge Tapia en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Aníbal Palma Furcade, que fue ministro de Educación después y estuvo a cargo de la Escuela Nacional Unificada después de Jorge Tapia. Así que, pero eran radicales que se habían ido muy a la izquierda y eso provocó la división del Partido Radical, porque ahí fue cuando se gestó el Partido Democracia Radical, primero, que se escindió del Partido Radical cuando se fue con la Unidad Popular. Pero después de ya estar los radicales con la Unidad Popular, hubo otras partes del partido que también se escindió, que se llamó el Partido de Izquierda Radical, que se pasó a la oposición y que firmó el acta del Congreso, de la Cámara del 22 de agosto del 73, que era dirigido por el más izquierdista de los radicales, Luis Bozay, que sin embargo se decidió separar de la Unidad Popular por todo el extremismo de izquierda que advirtió en ese gobierno. O sea, el Partido Radical fue pulverizado en el fondo por el programa de la Unidad Popular. Claro. No, sí, usted tiene toda la razón. Justamente para la gente que se esté preguntando, yo también, mientras estemos en el programa, voy a estar mostrando fotos, mientras obviamente don Hermógenes está hablando, fotos y recortes de diarios de la época, de todo lo que yo he recopilado sobre las críticas a la ENU. O sea, lo que están viendo ustedes acá ahora, se los presento ahora, que se vea bien. Acá está. FECOPAVI rechaza la ENU, Federación de Colegios Particulares de Viña del Mar. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo de una federación, una asociación de colegios que rechazaban la ENU. Y tengo un montón de distintas asociaciones, colegios, individuos, personajes, colectividades, de todos que rechazaban esta cuestión. Y todos tienen más o menos la misma postura. Rechazar el informe sobre la Escuela Nacional Unificada para atentar abiertamente contra la libertad de enseñanza garantizada por la Carta Fundamental. Y ojo con eso. Perdóneme si me estoy equivocando, don Hermógenes, usted me puede corregir, pero una de las cosas, una de las garantías, uno de los estatutos de las garantías constitucionales, que después pasó a ser parte de la misma Constitución que firmó Allende, hablaba de que se iba a respetar la libertad de educación, ¿o no? Claro, por supuesto. Era una de las libertades fundamentales y estaba garantizada en la Constitución también, la libertad de enseñanza, como está garantizada en la actual Constitución. Claro. Que es una garantía muy fuerte e impide que el Estado se haga cargo de la educación en esos términos en que pretendía la Escuela Nacional Unificada. Claro. Fíjese el número 2, movilizar el estudiantado de Viña del Mar con propósito de mantenerse alerta respecto al significado de los propósitos que se persigue por parte del gobierno e impulsar esa iniciativa de abierto corte marxista. Formular un llamado a los padres y apoderados para que asuman la responsabilidad histórica que este momento requiere.
tomar contacto con todos los organismos estudiantiles particulares de la provincia a fin de impulsar una acción conjunta en contra de esta iniciativa que solo tiende a controlar toda la enseñanza del país y lo otro es el lugar donde se iban a reunir. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo de movilización contra el proceso marxista de la educación. Pero volviendo a la cuestión de la revista ¿Qué pasa? Dice así: llegó marzo. La Superintendencia de Educación evacuaba un informe al respecto, escasamente difundido, que reprodujo el Mercurio. Luego de un comentario en una editorial, cito: basta examinar el texto para comprender la gravedad de lo que ocurre. Sin apoyo en ley alguna, el superintendente plantea una reforma integral de la educación chilena de inspiración marxista-leninista y sienta la base de una ideología totalitaria para hacerla vigente desde la infancia hasta la ancianidad de los ciudadanos. O sea, la educación de toda la vida iba a ser eso. Claro. En manos del Estado. Claro. A uno educando hasta la muerte. Claro. O sea, en otras palabras, si, ¿cómo se llama? La ENU hubiera estado presente, yo hubiera nacido con el puño en alto y hubiera muerto con el puño en alto. Claro. De la cuna a la tumba, con el puño en alto. Claro. Pero estaba yo leyendo, don Hermógenes, porque hay un texto que yo invito a la gente que lo lea, lo pueden encontrar en Memoria Chilena, que justamente yo lo ocupo como foto. Acá no se los puedo mostrar, pero lo tengo acá en el computador, que lo pueden encontrar en Memoria Chilena y se llama ENU, el control de las conciencias. Informe crítico preparado por la FEUC, de Javier Lituria. Claro, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que era dominada por el gremialismo, por Jaime Guzmán y su gente. Claro. Fue el frente más duro que enfrentó el gobierno en materia de enseñanza, en materia educacional. Claro. Yo creo que fue un error táctico fundamental de Salvador Allende, esto porque fue lo que volcó a las calles a una protesta que nunca había sido, salvo la marcha de las cacerolas de las mujeres, nunca se había registrado una marcha tan numerosa como las protestas contra la Escuela Nacional Unificada. Fue un error desde el punto de vista político, muy grave, de Salvador Allende. Ahora, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que uno pueda pensar que es lo que conviene, porque en Chile, históricamente, está probado que la mejor enseñanza, a juzgar por las pruebas PISA y similares, es la educación particular pagada, porque es la que obtiene los mejores puntajes. Y la ironía está en que el Estado chileno gasta en educación, en el Ministerio de Educación, lo suficiente como para darle educación particular pagada a todos los chilenos. O sea, teorizando, todos los chilenos podrían ir a los establecimientos que obtienen los mayores puntajes en todas las pruebas, pagados por el Estado con un voucher que les diera el Estado, si gastara la plata en entregársela a las familias en lugar de entregársela a la burocracia. Y eso es muy importante porque está probado que la educación particular pagada es la que obtiene los mejores resultados. Luego, los mejores resultados deberían dirigirse a que todos los chilenos pudieran ir a los establecimientos que dan los mejores resultados. Y eso sería que todos los chilenos fueran a colegios particulares pagados. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen plata. Pero si la plata está, la gasta el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que habría? Un amigo mío que especializado en estos temas, un poco en broma, decía, si la solución es en ponerle una bomba al Ministerio de Educación. La duda es si tiene que estar el personal adentro o no. Pero la verdad sería que lo que más le convendría al país sería que toda la gente tuviera un voucher o vale para pagar la educación que elija. Porque elegirían indudablemente los mejores establecimientos particulares pagados para sus hijos porque son los que dan mejor enseñanza. Bueno, yo creo que algún día vamos a tener una solución de esa índole porque es obvio que es la mejor. Claro, mire, fíjese acá yo le estoy mostrando, si se está viendo en la pantalla, otro recorte más del diario, del Mercurio, donde se habla lo mismo que dijo usted, desde la cuna se apoderará del niño la Escuela Nacional Unificada.
Ahí está. Eso produjo mucho efecto en todos los hogares chilenos. Claro, y miren, fíjese, o sea, si la cantidad de fotos que tomé sobre la ENU es increíble, mire, personal del Liceo 3 plantea rechazo de la ENU, mire, acá le voy a presentar otro, mire. Acá hay otro más, mire. Parece que no lo mostré, ¿no? No lo estoy mostrando. Lo muestro al tiro. Falló la cuestión. Mire. Amplio rechazo de la ENU en el Liceo número 1 de niñas. Bueno, eso es muy indicador también porque en los establecimientos públicos educacionales del Estado se rechazaba la ENU también, no solo en los establecimientos particulares, sino en los públicos. Miren. Amplio rechazo en cuanto a Escuela Nacional Unificada. El informe sobre la Escuela Nacional Unificada y sus medidas para ponerla en práctica durante el segundo semestre del presente año. O sea, querían ponerla en práctica después de julio. O sea, se esperaba si Allende hubiera seguido en el poder, se hubiera aplicado la ENU. Por supuesto. Aunque ustedes lo hubieran rechazado. Pero si estaban en el gobierno, pues el gobierno podía hacerlo. Los programas, siempre el Ministerio de Educación tenía atribuciones para manejar mucho más de lo que manejaba. Yo le digo, en la práctica, el Ministerio era laxo en usar sus poderes porque respetaba la educación particular y la controlaba, tomaba exámenes. En ese tiempo se hablaba de exámenes válidos o no, porque había muchos colegios que no tenían exámenes válidos. Eran colegios particulares, sobre todo femeninos, que era una buena educación, pero no era validada por el Estado. Entonces, muchas niñas que querían entrar a la universidad o que querían tener una certificación de sus estudios, tenían que ir al ministerio después de haber terminado sus estudios a dar exámenes y ahí les daban certificado de validez, le daban la licencia de enseñanza media, de enseñanza media, que era que se llamaba primero Humanidades y después se llamó Educación Media. Y eso lo hacía el Estado. Y era lo único válido para efectos legales, digamos. Claro. No, mira, si usted se fija acá, había unas críticas bien amargas a la cuestión de, mire, como lo que dice acá, rechazamos fundamentalmente el informe y dijo porque trae implícito el modelo marxista en el cual la gran mayoría del país no está de acuerdo. Se pierden valores, agregó, que deben estar dentro de una concepción pluralista de la educación. No se trata, señaló finalmente, de una cuestión gobierno-oposición, sino algo que va mucho más allá. Y esto está avalado por la posición de la Iglesia, que se ha mostrado contraria a la Escuela Nacional Unificada. Por lo menos ahí la Iglesia Católica parece que no está a favor de eso, por lo menos en su mayoría. Bueno, la Iglesia definitivamente estuvo contra la Escuela Nacional Unificada, categóricamente. Y eso, el que encabezó esa oposición fue el cardenal Ciro Enrique, que después se caracterizó por su defensa de los que se oponían al gobierno militar. Claro. Incluso la defensa que dio en el aspecto logístico la Vicaría de la Solidaridad a los grupos terroristas del MIR y el Frente Manuel Rodríguez, recibieron un auxilio importante de la Iglesia porque les proporcionaban atención médica a todos los heridos de enfrentamiento y les daban defensa judicial frente a las acciones del gobierno por ley de seguridad interior del Estado. Curiosamente, todas esas cosas no se pueden publicar ahora, pese a que se dice que hay libertad de prensa, porque los diarios no se atreven. Pero yo tuve la experiencia directamente porque yo traté de publicar en el Mercurio, en la Tercera, para el aniversario 40 del pronunciamiento militar, las páginas con todos los caídos de las Fuerzas Armadas a manos del MIR y del Frente Manuel Rodríguez,
que se publicaron en el año 86 en el Mercurio en la Tercera. Y el Mercurio en la Tercera no quisieron publicarlo. ¿En serio? Sí, porque decían que podían, bueno, como la justicia había cambiado totalmente, podían haber acciones judiciales contra ellos por publicar eso. Pero esas publicaciones lo único que contenían eran los retratos de los militares muertos, que eran 47, y el relato de quienes los defendían a los asesinos, que eran la Vicaría de la Solidaridad principalmente, y los que se llamaban abogados de derechos humanos. Y eso se publicó en el año 86, 2 páginas completas en ambos diarios, y ahora no se puede publicar porque los diarios no se atreven. Mire, esa cuestión era, yo creo que impresentable, o sea, no hay de creer, es impresentable. Mire lo que dice acá, con escuela unificada será CUP el que dará paso a la universidad. ¿A qué se refiere con las CUP? Se refiere a las CUP con los... No, Comité de Unidad Popular. Claro, con los comités de la Unidad Popular, ahí te está parodiando. Todas las empresas había un Comité de Unidad Popular. Incluso en las empresas privadas, en el Mercurio, el CUP mandaba, durante un largo tiempo mandó el CUP. Cuando fue tierra arrasada después del 4 de septiembre, el CUP del Mercurio mandaba en el Mercurio. Entonces, en ese tiempo el CUP tuvo mucho poder fáctico, digamos, de hecho. Poder de hecho, porque se plantaba frente a los gerentes y le hacía exigencias y ponía condiciones. Y fue el momento más glorioso de la Unidad Popular, el comienzo de su régimen. Por eso decían ahí que será el CUP el que dará paso a la universidad. Irónicamente, yo creo que más que ironía es una cuestión que yo creo que iba a pasar. En medio del repudio a ENU se inician mañana las clases. O sea, la gente seguía con su vida, pero se oponía directamente a este proceso en la educación. Sí, yo creo que fue un punto muy decisivo. El que ha tocado usted en su programa hoy día fue un punto de inflexión en el gobierno de la Unidad Popular, porque perdió mucha popularidad que no había perdido hasta ese momento. Y sacó a la gente de la calle a protestar contra el gobierno que no habían salido hasta ese momento. Don Hermógenes, y en el Congreso me imagino que la oposición a la ENU fue tanto desde los elementos del Partido Radical hasta el Partido Nacional, o había gente dentro de la democracia cristiana todavía con esa tibieza conocida en que no están ni con Dios ni con el diablo? No, es que el tema de la ENU no llegó al Congreso, la verdad. No hubo un proyecto de ley que se discutiera en el Congreso, por lo menos en los 3 meses que yo estuve ahí. El gobierno lo anunció y no se convirtió en proyecto de ley que se discutiera en las cámaras. Ah, ya. Miren, aplicación arbitraria de la ENU. Antes de decir algo sobre la aplicación ya semi-iniciada de la Escuela Nacional Unificada, considero necesario hacer una síntesis muy resumida de ella, explicando en qué consiste en tan bullada ENU, que aunque bastante se ha escrito y hablado, como son largas las descripciones de cómo funcionará, son pocas las personas que han leído completas y con calma para entenderla bien, ¿ya? Y es por eso que queremos decir en muy breves palabras que la ENU consiste en lo siguiente. Al niño se lleva a las salas cuna y a los centros de infantiles mientras la madre trabaja, porque toda mujer debe trabajar como en Rusia y en China. B. De los 6 a los 12 años se mantiene la Escuela Nacional Unificada, que la escuela y el liceo y institutos de enseñanza son la base de la concientización marxista para funcionar mejor sobre la cuestión de los partidos y sin preocuparse en el accionar de los padres y las madres y en los familiares. Luego dice, esto quiere decir que serán las CUP de la fábrica las que decidirán la enseñanza y el futuro de la juventud, y por supuesto que los que no se sometan a la profesión mientras se les sigue inculcando la concepción marxista. D. El comité de la OP o de las CUP de la fábrica o industria controlará el aprendizaje técnico de los niños y al final de los 2 años. El CUP hará un informe o determinará quiénes pueden seguir aprendiendo en la industria y quiénes pueden seguir estudiando en la universidad. Socialismo marxista quedarán
solo como obreros gañanes u obreros inferiores y solo se especializarán y podrán pasar a la universidad los bien concientizados. En esto consiste la ENU. Esto hay que decirlo y publicarlo y explicarlo a los padres y a la juventud. Veamos ahora cómo se está pretendiendo iniciar la ENU. Ayer conversaba con un profesor de la escuela número 4 de Quillota, escuela superior que tiene 650 alumnos. Me decía el profesor que la primera semana de actividades fue de reuniones, consulta y organización de los cursos. Al final de la semana hubo una reunión general de un profesorado, o sea, del profesorado, 21 en total, que un grupo de ellos explicó cómo se iba a iniciar la ENU. Algunos profesores quisieron hacer preguntas, discutir algunos puntos, pero los que dirigían la reunión, todos del OPE, contestaron que no había nada que discutir porque todo estaba estudiado y aprobado y que ellos solo se limitaban a informar. El director de la escuela no se pronunciaba. A los 2 días después, el director reunió al profesorado y le dijo que la ENU estaba ya aprobada por el ministerio y que se pondría en aplicación sin mayor discusión. En esa escuela de los 21 profesores son 6 de la UP y el director que es radical del CEN. ¿Qué es el CEN, don Hermógenes? Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical. Ah, ya, ok. O sea, era un radical. Mira, ahí metido los radicales. Muchas gracias. Los 14 restantes son democráticos o de la oposición. Como los de la OP están todos organizados políticamente, actúan en conjunto y aprovechan de llevar la directiva de la escuela. Algo parecido pasó otra en la escuela Quillota número 17. Esto es la iniciación de la aplicación arbitraria de la Escuela Nacional Unificada, porque además de no haberse estudiado entre el profesorado y los centros de padres y apoderados, está en contra de la Constitución de nuestro país, que establece que la enseñanza es libre en Chile y de la voluntad de los padres. Ahí tienen un ejemplo. Es interesante ver que ese artículo está escrito por una profesora que se llama Sabina Lagos. Y parece que ella fuera radical también, porque los gobiernos radicales siempre respetaron la libertad de enseñanza. Recordemos que en Chile hubo gobiernos radicales desde el año 38 hasta el 52. Claro. Y ellos tenían una pronunciada inclinación pro Estado, pro intervención estatal. Por eso crearon la Corfo, que era la Corporación de Fomento para crear industria, y se produjo un giro hacia el estatismo en la economía bajo los gobiernos radicales, pero no bajo un signo totalitario. Entonces ya cuando se trató de la educación, yo creo que con eso ya se terminó de enajenar, el gobierno de la Unidad Popular se terminó de enajenar al radicalismo. Mire, voy a mostrarle una foto que son de estas pocas que están en color del mercurio. La ENU frente a la Constitución. No, vamos a leer el artículo porque es más largo que la esperanza del pobre, pero ahí ustedes pueden ver cómo era por lo menos cómo se presentaba ante la población lo que iba a ser, o bueno, lo que se estaba haciendo con la ENU. Miren. Bueno, es que jurídicamente la ENU era inconstitucional, pero la potestad reglamentaria del presidente de la República en la Constitución del 25 y en la actual también es muy fuerte. Entonces, el presidente puede intentar hacer cosas. Ahora mismo está haciendo un intento, por ejemplo, de controlar las informaciones a través de esta comisión contra la desinformación. Claro. El Senado acaba de declarar que eso es inconstitucional. Creo que lo declaró hoy día o ayer. Ayer debe haber sido anteayer, porque era día hábil. El Senado se pronunció por mayoría declarando inconstitucional el decreto reciente que establece la Comisión contra la Desinformación. Entonces ahí va a haber otro conflicto con el gobierno actual y se supone que lo debería resolver el Tribunal Constitucional. Pero el Senado se pronunció declarando inconstitucional esta Comisión de la Desinformación. Mira, antes que nada me gustaría darle las gracias a todas las personas que están acá presentes. Muchas gracias. Les pido por favor que recuerden, si es nuevo en el canal, suscribirse, dejar su me gusta, que es fundamental, seguir comentando y por supuesto compartirlo, no solamente con gente adulta o gente que le interese la historia, sino también con sus hijos, para que vean. Bastante mala, para no decir otra cosa.
y todas esas cosas. Es fundamental que estos programas los vean con sus hijos, con los jóvenes, que el niñito no esté viendo TikTok y viendo cuestiones progres, mejor que esté inculcándose con la verdad histórica y aprovechando también todos los conocimientos que nos entrega acá don Hermógenes. Y por supuesto, como siempre digo, es totalmente voluntario. Si usted quiere apoyarme para seguir con esta cuestión histórica, para poder seguir comprando material, totalmente habilitado los superchats, los flow y todas esas cuestiones, se lo agradecería mucho. Pero volviendo a la situación, a esta cuestión, acá yo encontré un artículo muy interesante: Fuerzas Armadas e Iglesias rechazan la ENU. Y si me lo permite, y obviamente vamos a leer este pedazo porque no vamos a leer la otra cuestión. Dice: los jefes militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas conocieron ayer el detalle del programa del Gobierno de la Unidad Popular en materia de la reforma educacional y en especial el proyecto de la controvertida Escuela Nacional Unificada. Relator de esta oportunidad fue el ministro de Educación Jorge Tapia, quien hizo uso de las palabras por el espacio de casi 2 horas en el Salón de Conferencia del Estado Mayor del Ejército, ubicado en el 10º piso del Ministerio de Defensa Nacional. Tapia estuvo acompañado por el ministro de Defensa Nacional, José Toá. Las Fuerzas Armadas estuvieron representadas por sus 3 comandantes en jefe: subrogante del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte; de la Fuerza Aérea, general César Ruiz Danjau; y de la Armada, el almirante Raúl Montero Cornejo. En forma privada, la reunión se realizó en forma privada sin que tuviera acceso a la prensa. Sin embargo, se tuvo conocimiento que en el salón de conferencias estuvieron presentes cerca de 70 oficiales directores de las escuelas militares de las 3 ramas y otros altos jefes uniformados. Entre estos, el director del establecimiento militar, el general Guillermo Pickering; el director general de reclutamiento, el general Pedro Palacios Cameron; y entre los representantes del ejército estuvo que asistieron en la reunión los directores de la escuela matriz y el director de la escuela de infantería de San Bernardo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice: al término de la exposición, el ministro Tapia y los jefes de las Fuerzas Armadas procedieron a debatir la materia y en algunos casos hubo intervenciones de algunos oradores para aclarar algunos conceptos. Posteriormente, una vez se retiró del lugar el ministro de Educación, los uniformados continuaron en el análisis de los programas educacionales. En esferas oficiales se reiteró que no habría información sobre la reunión ni en el debate posterior. Sin embargo, se tuvo conocimiento que la Escuela Nacional Unificada ha empezado a ser analizada en distintos establecimientos del Ejército, Marina y Aviación hace algún tiempo. Incluso se emitieron algunas consideraciones no oficiales sobre la materia. Dice así: también no tuvo conocimiento que el proyecto de la Escuela Nacional Unificada habría sido rechazado de plano por los representantes de la Fuerza Armada en su gran mayoría, y que la reunión tenida ayer se realizó en sugerencia del propio presidente de la República, quien llegó a ese acuerdo con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con la reunión sostenida en su despacho recientemente. Por otra parte, existe la preocupación que desde los altos mandos uniformados por las declaraciones de los personeros políticos y parlamentarios que han manifestado que la Escuela Nacional Unificada afectaría a los institutos armados de recibir contingente anual de jóvenes previamente rechazados por las doctrinas de una determinada posición política, etc. O sea, estamos viendo que los militares, por lo menos una buena parte de la oficialidad, estaba en contra de esto. Bueno, es que las escuelas de las distintas ramas uniformadas son, en el fondo, son colegios de educación media. Y entonces ellos habrían caído bajo la programación de la Escuela Nacional Unificada y habrían tenido que impartir la enseñanza que les ordenara el partido gobernante y habrían dejado de ser independientes y libres como son hasta el día de hoy, porque obviamente cada rama uniformada le da la formación de enseñanza media que ella misma elige a todos los que van a ser oficiales. Y lo mismo me imagino yo que en las escuelas de suboficiales y en las escuelas de carabineros habría sucedido lo mismo. Habría tenido que todos someterse a esta enseñanza unificada para crear hombres nuevos. Así que habríamos tenido hombres nuevos en carabineros, ejército, armada y fuerza aérea, encargados de impartir exclusivamente las enseñanzas que permitieran los partidos de gobierno de la Unidad Popular. Claro. Mire, justamente una de las reacciones que iba, por lo menos de las reacciones más fuertes, y lo estuvimos mencionando, que era de Javier Leturia. Y entonces aquí, justamente lo que decía, y si me permite citarlo también, dice:
La polémica suscitada con el ministro de Educación remitió en marzo a la Contraloría, por segunda vez, un decreto sobre la democratización de la enseñanza. Ojo con eso. Era la antesala, el pilar básico para la implantación de la ENU. El organismo contralor había devuelto ya con anterioridad sus disposiciones, afirmó, exigía una ley. Ese mismo día, la FEUC, Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, llamaba a todos los sectores democráticos del país a constituir un gran comando nacional para defender la libertad educacional y luchar contra la ENU. La primera reacción de la Iglesia Católica contra el proyecto provino del arzobispo de Valparaíso, Monseñor Emilio Tagle, que lo condenó abiertamente, cito: pretender que la educación chilena debe tener el sentido y la orientación dada por una ideología, cualquiera que ella sea, es una falta de respeto a la conciencia de los niños y vulnerar gravemente el derecho que asista a los padres para entregar la educación que ellos deseen a su descendencia. Pero la ENU iba, insistió el ministerio. Cito, a partir de julio próximo con carácter de ensayo, fin de cita. Creo, dijo el ministro Tapia, al ser consultado, que las disposiciones legales vigentes no autorizan para realizar estos cambios por simples decretos, y eso haremos. Ya después en Temuco, reiterará con dudosa sintaxis, cito, que la Escuela Nacional Unificada parte este año, no cabe duda, que nosotros seamos esclavos de plazos, también no cabe duda que no lo somos. El múltiple repudio al proyecto de las serias dudas sobre la legalidad aumentan constantemente. El senador demócrata cristiano Juan de Dios Carmona señaló algunas consecuencias de la ENU que afectaban a las Fuerzas Armadas. Según Carmona, los institutos castrenses empezarán a recibir desde el próximo año, o sea, desde 1974, alumnos provenientes de la ENU, debidamente concientizados. Cito, empieza así, dijo, el desmoronamiento de la estructura de nuestros cuerpos armados. Ni los ultras más de izquierda podrían atentar en mejor forma en contra de ellos. Patricio Aylwin, por cadena de radio en televisión, rechazó categóricamente el proyecto en nombre del Partido Demócrata Cristiano. Los estudiantes secundarios de Santiago se sumaron a este rechazo y dieron el 9 de abril el ultimátum del gobierno para que recapacitara, como que iba a recapacitar Allende. No estamos interesados, dijeron, en realizar huelgas, pero si nos cierran las puertas, el gobierno persiste, cambiaremos de actitud. El ministro deberá enfrentar la fuerza de los estudiantes. Bueno, eso le revela a usted el calibre, el error político que cometió la Unidad Popular al poner este tema en el tapete. Porque levantó a un sector que no se había manifestado políticamente y que era muy amplio, porque iba desde la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y los estudiantes. Entonces, ningún gobierno que tenga una estrategia mínimamente de sentido común levanta todos esos frentes en su contra, nada más que para, en el fondo, darse un gusto ideológico. Porque todo esto podrían haberlo ido planificando ellos para hacerlo pausadamente y limitadamente o progresivamente. Pero quisieron imponerlo sin ley, por decreto, e inmediatamente, en julio del año 73. No, eso debe haber sido antes todavía. Yo creo que lo de la Escuela Nacional Unificada salió en el 71, 72. Por lo menos la primera iniciativa fue en el 71 y después lo iban a poner en práctica a finales de... O sea, ya estaban empezando a ponerlo en práctica ya por medio de decreto de ley a principios del 73. Según lo que dice acá. Sí. Bueno, muy, muy importante el tema que puso hoy, profesor. Mire, fíjese ahí usted, don Hermógenes, el estudiantado. Sí. Por supuesto, si eso sacó a la calle al estudiantado que no había salido por otras razones durante la Unidad Popular y se lo enajenaron. Fue un error político mayúsculo. Muy, muy buen tema el que ha propuesto, profesor. Mire, le agradezco que me haya recibido en su programa. Don Hermógenes, como siempre yo le digo, deme un minuto porque es fundamental. Voy a dejar de compartir esta cuestión. Deme un minuto porque quiero mostrarle algo que es fundamental y aprovechando que usted está acá y eso va a fomentar que la gente me haga caso en ese sentido. Un momento. Acá está. Vamos a compartir pantalla. Vamos a poner acá y acá.
Mire, como siempre yo digo, y todas las semanas donde yo traigo a don Hermógenes acá, ustedes solamente están recibiendo un trozo de la cultura, o sea, ni siquiera le podemos llamar un pedacito. Es algo insignificante lo que uno presenta acá. Por eso yo les digo a la gente, ustedes quieren libros de historia, ustedes quieren historiadores, ustedes quieren gente en nuestro sector que escriban. Bueno, acá don Hermógenes ha escrito una cantidad de libros inimaginables acerca de la historia de nuestro país, acerca sobre todo centrándonos en el gobierno militar, ¿ya? Compren los libros, apoyen a don Hermógenes, apoyen comprando los libros de los historiadores, de los pensadores de derecha. Y entonces ustedes pueden ir a la editorial Chema, pueden ir a la editorial Conservadora, pueden ir a Edisur, a cualquiera de todo eso. Acá estoy poniendo un ejemplo. Y pueden comprar los libros. Miren, apoyen a don Hermógenes comprando los libros. Sobre todo yo recomiendo el libro de la historia de la Revolución Militar Chilena, que es el libro de libros para entender el gobierno militar. Tienen que comprarlo, o sea, tienen que, con el dolor de su alma, sacarse unos morlacos del bolsillo y comprarlo. Porque si no, los libros de Baradit van a ser los que estén vendiéndose en las calles y van a ser lo que los cabros chicos estén leyendo después. Así que apoyen a don Hermógenes comprando estos libros. Eso. Bueno, muchas gracias por la publicidad, profesor, y quedo a sus órdenes. Y cada vez que me invite voy a acudir con el mayor gusto. No, don Hermógenes, muchas gracias y lo dejo ya invitado para el próximo domingo. Encantado. Hasta luego, ha sido un gusto. Hasta luego. Pero ustedes, por favor, no se vayan. Yo quiero agradecer antes que nada, muchas gracias a Rodrigo Quesada y a Luciano Cruzcaca. Luciano Cruzcaca, muchas gracias. Gran trabajo, profe. Le agradezco mucho el apoyo, estimados. Pero ustedes, por favor, permítanme un momento porque yo les quiero mostrar más material periodístico de la época. Cosas que ustedes no van a ver, cosas que ustedes no, bueno, excepto que ustedes sean investigadores históricos y vayan a las bibliotecas y vayan a ver. Pero ustedes permítanme, voy a seguir mostrándole más contenido. Les voy a mostrar una foto. Miren, todo esto son marchas de la ENU, ¿ya? Son gente, principalmente jóvenes, movilizados en contra de la ENU. Aquí pueden ver más material, miren. Las Fuerzas Armadas rechazan la ENU. Ahí ustedes pueden ver todo eso. Pero esta cuestión es impresionante, miren. Ustedes van a ver esto. Van a ver primero el titular y ustedes van a decir a qué se refieren. Cobarde agresión. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué cobarde agresión? Obreros del Bicormu atacaron violentamente a estudiantes. Y ustedes se van a dar cuenta. Muchas gracias, Gonzalo, le agradezco mucho. Y muchas gracias, William. Muchas gracias, Renzo. Le agradezco mucho el apoyo al canal. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias y bienvenido de nuevo, William. De hace tiempo que no lo veía. Sea bienvenido y muchas gracias, Renzo. Miren, fíjense ustedes, se los voy a presentar a ustedes acá. Miren, acá estos tipos, ahí están estos tipos, donde están marcados los círculos, y estos tipos tiraban piedra ahí a los estudiantes. Los estudiantes marchaban ahí, fíjense por ahí abajo, y entonces estos tipos les tiraban piedras, palos, botellazos, y en esa marcha iban muchas niñas también. Ahí ustedes pueden ver. Les voy a mostrar otra foto. Estos tipos olvidan esta cuestión histórica. Miren, ahí hay otra también. De cómo estos tipos ahí atacaban. Y les tiraban peñascazos. Incluso algunos quedaron con varias heridas. Varias heridas, miren acá. Padres se tomaron una escuela en Gómez Carreño. En esa época los padres estaban movilizados. En esa época, porque ustedes recuerdan el caso de Talcahuano y con todas las cochinadas y asquerosidades que hicieron esta gente inescrupulosa, para no decir, bueno, ustedes saben lo que yo quiero decir, pero no lo voy a decir. Imagínense lo que hicieron esta gente en esta época. Muchas gracias, CPU. Dice, los libros de Baradí solo se comparan con se compran para prender el asado o como reemplazo de papel higiénico. ¿Sabe qué, CPU? Más adelante, yo les di mi palabra hace tiempo atrás que iba a leer los libros de Baradí acá en el canal
lo iba a refutar y los voy a hacer. Y lo voy a hacer. Vamos a leer los libros de Baradit y vamos a hacer los pedazos. Porque prácticamente yo en este canal, para la gente que no me conoce o conoce poco el canal, yo he refutado casi todos los videos de Baradit que hay en internet. Prácticamente lo he hecho todo. Así que casi no hay nada que Baradit no haya dicho que yo no se lo haya refutado. Muchas gracias, Silent Planet. Muchas gracias. Miren. Acá está. Gente movilizada. Padres se toman una escuela. Claro, se van a tomar una escuela, pero en esa época lo hacían. Hoy en día no hacen nada. Los tipos toquetean a los niñitos, pero nadie hace nada. Y acá estamos viendo cabros jóvenes. O sea, no estamos viendo puros tipos de veintitantos, gente de mi edad. O sea, estamos viendo adolescentes. Muchas gracias, J. Mota. Le agradezco mucho. Miren, ahí tienen más material histórico. Todo para sus ojos. Como siempre yo les digo, si ustedes tienen algún canal de TikTok, de Instagram o lo que sea, o quieren hacerse un canal de YouTube, tienen total permiso para sacar los videos del canal y hacer lo que ustedes quieran para difundir. Tienen total permiso. Como siempre digo, lo único que pido es que pongan de dónde viene el canal, nada más que eso, pero por lo demás pueden usarlo como quieran. Gracias, Michuto. Le agradezco mucho. Juventud Nacional rechaza la ENU y hace advertencia. Esta es una cosa anecdótica. No tiene que ver mucho con la ENU, pero se los voy a mostrar. Niños chilenos vivieron una horrible pesadilla en Cuba por no ir a la zafra de azúcar. Este es una ficha que yo creo que les va a gustar a algunos. ¿Cuánto les roba el gobierno al mes? Le agradezco mucho de nuevo, Michuto. Muchas gracias por el super sticker. Violencia callejera. Fíjense, son puras niñas. E igual que las marchas de las cacerolas, donde había una presencia bastante fuerte, para no decir la gran mayoría eran mujeres, en la ENU había un contingente femenino también bastante fuerte. No estoy diciendo que no había hombres, pero habían también muchas mujeres. Violencia callejera. Ahí ustedes pueden ver más material y van a ver cómo estos tipos, porque estos tipos eran unos miserables. Fíjense, son puras niñas las que están ahí, miren. Y acá estos tipos, miren cómo les lanzando bombas molotov, lanzando botellas. Acá están, justamente alguien le tomó una foto, pero después estos tipos se hacen las blancas palomas, los que nunca hicieron nada, lanzándoles botellazos a las niñas. Ahí está, miren. Acá vemos una mujer extremista, una mujer que formaba parte de las bandas del FTR, o sea, de la Federación de Trabajadores Revolucionarios, que eran del MIR por si acaso, y con una honda en las manos se aprestaba a lanzar proyectiles a los estudiantes. Un automóvil a su lado muestra sus parabrisas destrozados, como viva muestra de la violencia que había en las calles. Muchas gracias, David Cepeda. Viejito amigo, el pueblo está contigo por la defensa de la historia y la memoria de los 50 años libres del comunismo. Le agradezco mucho. Muchas gracias por apoyar el canal, se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Miren, justamente ahí lo voy a poner aquí en pantalla porque muchas gracias. Esas palabras a mí me motivan a seguir, pero de repente me da el mentado bajoneo, estoy medio cansado y da la flojera también, pero le agradezco mucho, David. Para la gente que también no sepa, recuerden que yo tengo una saga de videos de la historia de la Unidad Popular. Usted busca por YouTube y pone Historia de la Unidad Popular, Viejo Historia, y va a ver 14 videos hasta ahora de la historia de la Unidad Popular, bien contada. Y con cosas que yo creo que no saben mucho. Hoy día se viene bueno. Hoy día, mire, les voy a darle un adelanto. Bueno, hoy día no, mañana.
un diputado del Partido Nacional baleando un auto de la Cora. Cuando los diputados de derecha tenían tamaño. No, Sandy, usted se equivoca. En este canal sí hay fanáticos, pero fanáticos de la historia. Es lo único que hay. No, en este canal no. En este canal todos son bienvenidos. Siendo que yo no soy de libertario, pero en mi canal tienen total libertad de expresión. Es esto, que se ponga un comunista ya a hablar puras tonteras. Ayer había un comunista en el canal y ni lo bloqueé. Ni lo bloqueé porque espero que algún día se dé cuenta de que lo que él estaba predicando era lo incorrecto. Me le voy a mostrar más material de la ENU. Me estoy buscando acá. A ver. Muchas gracias, Gonzalo. El profesor más genial de Chile, le agradezco mucho. Mire, justamente esto es lo que vimos nosotros ayer. Sobre el... Bueno, no ayer. Pero recuerden que ayer estuvimos reaccionando al documental de la batalla por Chile y estaban hablando sobre el paro del teniente. Miren. Violenta represión a mineros en paro. Fue ordenada por intendente de Rancagua. No, ustedes recuerdan que hablaban de que el paro del teniente fue una cosa chica y no pasó a mucho y todas esas cuestiones, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes pueden ver que Allende reprimía y obviamente reprimía a la gente que no estaba con él y violentamente. Bueno, acá no está el lobo chileno. Yo le invito a que se pasen al canal del lobo chileno. Pero el lobo chileno ahí nos comentaba ayer de que en el paro hubo un asesinado, hubo un muerto. Ven, aquí hay estudiantes en contra de la ENU. Si hoy en día yo creo, si existe gente en contra de la ENU, o sea, perdón, en contra de la educación como está, hecha por la misma izquierda, pero no está movilizada. Necesitan un catalizador. Hay estudiantes, y yo les digo, cada vez hay más gente de nuestro sector en los colegios, sobre todo hombres. Los hombres están dándose cuenta de que la cuestión está para mal. Y no por nada, y yo no le estoy hablando en los cursos que hago yo clases, si lo he escuchado en otros cabros, que cada vez el pinochetismo crece. Cabros chicos diciendo, no, el gobierno militar tenía razón. Para la gente que le guste Patria y Libertad, ahí está el... ¿Ven? Acá hay otra cuestión. Liceo de Hombre apoya al Liceo de Niñas. Acá también, para la gente que es judía, dice, Colegio Hebreo rechaza la ENU. Era una cuestión transversal. O sea, era laicos, católicos, evangélicos, judíos, bueno, no había musulmanes, pero, o sea, me refiero en el sentido, no creo que habían escuelas musulmanas como tal, pero era de todo el mundo estaba rechazando esto, desde el partido de la izquierda radical hasta el Partido Nacional. O sea, realmente en el rechazo a la ENU existía el pluralismo ideológico que supuestamente promovía la ENU. Porque recuerden ustedes que la ENU decía, nosotros promovemos el pluralismo. Claro, ¿qué pluralismo si lo único que iban a enseñar era marxismo? Bien. Y con esto voy a terminar. Voy a mostrarle las últimas fotos que tengo. ¿Ve que ha valido la pena el sacrificio? Muchas gracias, Maverick.
Muchas gracias, Maverick. Dice desde Orlando, Florida, gran tarea, profe. Le agradezco mucho, mi estimado amigo, que me esté viendo de tan lejos. Muchas gracias por el aporte. Ha valido la pena. Mira, yo les voy a decirle que no es simplemente llegar y sentarse y pedir los libros a las distintas bibliotecas. No es una cuestión tan fácil. Es una cuestión que tengo que estar leyendo concentrado y no estar tomándole foto a cualquier cosa, porque antes escribían bien los diarios y me ha pasado que me he puesto a leer diarios que no tenían nada que ver, noticias que realmente eran anecdóticas, pero no, y perdía tiempo. Entonces valió la pena todo este esfuerzo. Y yo le agradezco a la gente que confió en este proyecto, porque hace más de un año yo les prometí, les di mi palabra que lo iba a hacer y bueno, acá están viendo que la estoy cumpliendo y la cumplí, o sea, parcialmente. Miren, aquí hay otra cuestión, miren. Esto es más anecdótico. Esto es más anecdótico, miren. Esta. Muchas gracias. Fracasó concentración de la Unidad Popular. No, que siempre hablaban de que se juntaban 500.000, 600.000 personas y bueno, me parece que no se juntó casi nadie. Es como esas concentraciones por Boric, que por Twitter o por Instagram muestran así como una cantidad increíble de gente y después le toman una foto aérea y eran con suerte 100 personas. Otra cuestión, miren. Otro dato acá. Bomba estalló en sede del Partido Nacional. ¿Quién las puso? Muchas gracias de nuevo, M. Maverick. Le agradezco mucho. En verdad, muchas gracias. Ayer había un joven muchacho que parece que era nuevo en el canal, que era ingeniero en comercial, no me acuerdo el nombre, pero decía que el profesor que él tenía le decía que el gobierno de Allende, sobre todo al final, estaba sumamente bien económicamente. Excelente estaba económicamente. Bueno, no sé a qué se refiere con excelente, pero aquí pueden ver que 238% ha subido la vida en 12 meses. No sé, no sé si eso sea bien. Depende. O bueno, aquí le puedo presentar otra foto a este muchacho que me habló ayer. Chile sufre la peor crisis económica en su historia. Y esta es una cuestión que yo lo voy a hacer en un video más adelante sobre el misterio de la comida que llegaba de afuera, pero no llegaba a ningún lado. Llegan 8.000 toneladas de alimento en conserva. Sería donación china. Se desconoce destino. Llegaba con comida, pero después no sabían dónde estaba esa comida. O como había un sujeto que decía de que el MIR no hacía nada. En sede de Patria y Libertad, miristas trataron de incendiar un edificio en Santiago. Socialistas atacaron a grupos de pobladores, ¿no? No es que hablaban del pueblo y todo eso, no, no. Cuando no son del pueblo se pueden atacar. Dos liceos fueron tomados por el FER, Federación de Estudiantes Revolucionarios, que eran los cabros chicos que eran del MIR. Y bueno, con esto terminamos y esto de nuevo yo lo ocupo para refutar a Baradit. Miren, allanado el edificio
del mercurio por investigaciones. Para que no digan que después no había total libertad de expresión y todos podían hacer lo que quieran. Mentira. Con esto yo termino. Y no sé si hay alguna pregunta, consulta. La ENU es ahora la ESI. Nos mete la ideología de género hasta en la sopa. Claro. Pero ahora la ESI, por lo menos, o sea, la ESI no por lo menos. La ENU por lo menos era un intento nacional. La ESI es una cuestión internacional. La ENU era una cuestión marxista nacional. La ESI es una cuestión del imperialismo o del superimperialismo, como yo lo llamo, que es la ONU. Son ellos los que buscan implementar a partir de su agente acá en Chile. Nada más que eso. Y claro, buscan adoctrinar desde la infancia hasta la vejez con la cuestión de que uno se puede creer hombre gato y todas esas cosas. Que son una vergüenza. Saludos, Pablo. Veamos si hay alguna pregunta, consulta, algo que quieran comentar. Ahí está la gordura de la Bachelet, la JAP la administraba el padre y la distribuía solo entre los amiguis. Claro que sí, David. Saludos, Maggie, saludos, William. No, pues usted el paradigma. Bueno. Gracias, Gloria. Desde la primera infancia. Profe, ¿cuándo se va a entrevistar con la Vanessa Kaiser? Cuando ella quiera. Porque yo voy para todos lados. El que me invite, yo voy. Aunque la señora Vanessa tenga un pensamiento liberal y el mío sea un pensamiento totalmente tradicionalista, o sea, que somos como perro y gato, estamos en el mismo lado. Así que yo no me cierro a nadie. Mi mamá fue a protestar contra la ENU cuando yo tenía 10 años, fue un gran ejemplo. Saludos, Janet, muchas gracias por su comentario. Profe, ¿cuándo vas sin filtro? Cuando muestre la cara, porque no me van a invitar pues, con la máscara o con esta cuestión. Y sería lo mismo, o sea, además tampoco, me deberían hacer como una tercera banca, porque yo no estoy del lado de ¿cómo se llama? Del Orrego. Yo estoy muy a la derecha de Orrego. Para mí Orrego, aunque a muchos le caiga bien, para mí Orrego es muy, en algunos aspectos, muy izquierdista. Con los Kaiser ni a misa. Es que yo no lo hago por los Kaiser. O sea, si me invitasen, yo no lo haría por los Kaiser. Yo lo hago por la gente, para que el relato se difunda. No, vamos a cansar, Maverick. Ahora me tengo que poner a editar el video. Será muy tarde. Homeschool. Así es, Maggie. Homeschooling. Yo llamo a la gente. O sea, esto es chistoso. Un profesor que trabaja en escuela, ¿ya? Presencial, obviamente, está llamando a la gente de que saquen a sus hijos de la escuela. O sea, literalmente estoy afectando mi propio devenir en mi billetera. Por eso yo les digo, saquen a sus hijos de la escuela, saquen a sus hijos de los institutos, a que lo hagan hacer homeschooling y después hagan un examen libre y van a estar a salvo de cualquier tipo de ideología perniciosa. Van a estar ustedes mismos ahí. No los va a afectar psicológicamente, ni socialmente, ni nada de eso, como buscan mentirle. Porque recuerden ustedes que durante más de 8.000 años no existían escuelas. La escuela solamente la tenía el aristócrata. O sea, me van a decir que los niños que no iban a la escuela tenían problemas sociales. No, claro que no. Así que yo les digo, si quieren evitar que sus hijos después estén levantando el puño en alto, adorando a Allende y vestido como un niño gato, sáquenlo. ¿Ha visto el profe sobre ruedas y a Hugo Chugox?
no lo conozco, pero al profesor Rueda sí. Profe, Pedro Aguirre Cerda dio atisbo de acercamiento a la ENO con su lema gobernar y educar. No, no, para nada. No, no, lo dijo don Hermógenes. Los radicales, por lo menos en esa época, no tenían la intención totalitaria. Aunque los comunistas de fondo sí lo querían, pero los radicales no. Era una forma de fomentar la educación en Chile que todavía estaba muy por los pisos. Es como también el gobernar e industrializar y todos esos lemas. Y hay que recordar que Aguirre Cerda fue profesor. También era fundamental en su legado histórico como presidente. Muchas gracias, don Ovidio. Muchas gracias, don Ovidio. Si me está escuchando, le agradezco mucho el apoyo por PayPal. Muchas gracias. Así también. Si a alguien le interesa y vive afuera, tengo PayPal. Tengo Patreon también. Aunque casi no hay nadie ahí, pero no importa. Está. Si hay alguien que quiere apoyar por ahí, todo sirve. Todo es voluntario, por supuesto. Acá nadie se le obliga a nada. Yo lo único que hay gente que se enoja conmigo, que yo sí lo obligo es que difundan. Es la única cuestión que a mí me interesa, que se difunda. Que el contenido histórico no quede entre nosotros, sino que intente llegar a las masas. Es lo único que se enoja. Y hay gente que se enoja conmigo diciendo, no, yo no tengo tiempo para estar difundiendo. Pero yo conozco a esa misma persona que anda todo el día retuiteando cosas en Twitter. Pues ahí sí tiene tiempo. Pero bueno, cada quien hace lo suyo. Pero, no alcancé a leer. Vamos a leer unas preguntas más. Aprovechando que tenemos poco de tiempo. Dice Alejandro, dice... Profesor, si tuviese que hacer un ranking de los mejores presidentes de Chile en cuanto a su trascendencia e historia, ¿quiénes serían? El primero, obviamente, sería Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Y no porque yo fuese, y no es porque lo diga por ser pinochetista, lo cual lo soy. Sí, de eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, o sea, es algo innegable. Yo no voy a estar diciendo, no, yo no lo soy. No, yo soy pinochetista, pero quitando el pinochetismo, Augusto Pinochet fue el mejor presidente que tuvo Chile. Por la coyuntura histórica, porque el hombre pudo evitar 3 guerras. 3 guerras. Solucionó una de las crisis económicas más brutales que ha tenido Chile. Logró vencer a la extrema izquierda totalmente armada. Y como siempre se repite, logró sacar al país en adelante. Pero por muchas más cosas, es Pinochet el número 1. Y obviamente con todo su séquito. Porque obviamente Pinochet fue un gran genio, pero también hubo muchos genios también detrás de él. En segundo lugar, yo pondría a... Está complicado porque aquí están los gustos míos. Para mí, el segundo presidente, aunque terminó mal, Balmaceda. Y como tercer presidente sería Manuel Bulnes. Y como cuarto presidente sería Pedro Aguirre Cerda. Sí. Esos serían como... Y vamos a poner un quinto presidente. Yo diría que un quinto presidente sería... Aunque sacó las leyes anticlericales, pero Domingo Santa María. A mí me gusta Domingo Santa María. Tuvo su esplendor el hombre. Pero también lo mezclaría con Gabriel González Videla. Lo pondré en quinto lugar esos dos. Hasta ahí llego, porque después me emociono y estoy hablando toda la tarde de los presidentes. Ahora dicen el Team Patriota será el brazo armado del Partido Republicano. Qué tontera. No, pues eso es pura tontera. Muchas gracias, Gonzalo. Dice, profe, ¿me puede explicar su ideología con peras y manzanas para entenderlo bien, ya que usted está bien a la derecha? Ya. Mire, yo le explico. Yo tengo 26, pero vamos a hablarlo así. Yo cuando era más chico, cuando era más joven, yo era nacionalista. ¿Ya? Un nacionalista sigue siendo nacionalista siempre, o sea, yo todavía tengo elementos de nacionalismo, pero yo era nacionalista.
Pero después empecé a adoptar, darme cuenta que el nacionalismo no era suficiente para o sea, no la salvación de Chile, sino para el devenir histórico de Chile. O sea, que no era lo natural también. Entonces yo siempre he sido entusiasta de las monarquías. Entonces yo, en otras palabras, yo soy monarquista, Gonzalo. Yo creo en la Constitución que debe existir un rey y una aristocracia que gobierne. No a partir de un golpe de Estado y no, naturalmente. Como siempre ha existido durante 8.000 años de historia, desde que el hombre se genera la ciudad y todo eso, se ha funcionado en que existe una base que se somete a un grupo de personas un poco más fuerte, y ese grupo de personas más fuerte se somete a gente más fuerte, y esa gente más fuerte se somete a una persona que es muy fuerte. Y ahí surge la monarquía. Entonces, por eso yo mantengo el concepto tradicionalista de la monarquía. Yo soy un monarquista. Yo creo en los reyes. Y no a los reyes en el sentido como Inglaterra o España, porque esos ya son reyes liberales. Me hablo en el sentido clásico. Eso se lo puedo explicar de esa forma. Compartimos el número 1, ¿sí, Luciano? No, es que a mí me gusta, es que Rodrigo tiene que entenderme que como el hombre era profesor, segundo le gustaba el vino tinto, a mí igual, le decían don tinto, y tercero, y eso me dio bien buena, o sea, en la cuestión de la industrialización de Chile, por lo menos en su primera iniciativa, la primera parte fue buena, sobre todo por el contexto que estaba viviendo el país. Después lo arruinaron. Pero muchas de las cosas que hizo Aguirre Cerda estuvo buena. Sobre todo la forma de solucionar la cuestión del terremoto del 39. Nadie lo está censurando Fácil Park. ¿Sabe lo que pasa, estimado? Y para la gente que piensa que lo censura, es que puse en YouTube el modo lento. Entonces ustedes no pueden escribir todo lo que puedan, para que los comentarios pasen más lentos, para que yo los pueda leer todos. O sea, está lentamente. Entonces lo que pasa es que ustedes escriben algo, y si ustedes quieren escribir algo al tiro de nuevo, YouTube no los va a dejar, pero no significa que estén bloqueados. Eso. Es que me permite para leerlo. Totalmente cierto. Es que Diego Portales no era presidente, po. Diego Portales no era presidente, pero Diego Portales es el segundo hombre más importante de la República de Chile. El segundo. Muchas gracias, Andrés. Le agradezco mucho. Se lo agradezco mucho, en verdad. Muchas gracias. Claro. Un gobierno de aristócratas, profe. Existió, po, lo que se llamó la fronda. Pero ya era una fronda degenerada, ya no era una fronda aristocrática, sino más bien era una fronda oligárquica, y por eso falló. Y por eso el parlamentarismo chileno, o el pseudo parlamentarismo chileno, como algunos le llaman, fracasó. Porque perdieron el carácter aristocrático por un carácter plutocrático, por el salitre chileno. No, Renzo, no es lo mismo. Primero por su concepción política de cómo se forman, porque el dictador es alguien que surge de repente y genera un quiebre dentro del Estado en forma, o sea, de la situación histórica del gobierno. Alguien que quiebra algo y le dan atribuciones. La monarquía es algo que surge. Es algo que surge espontáneamente y progresivamente. Pinochet tenía caracteres para ser rey, sí, pero no hubiera sido una monarquía, y por eso Pinochet nunca fue rey. La aristocracia sería lo más ideal, claro, y Chile estuvo peleando. Mira, fíjense, Chile durante 300 años fue una monarquía, fue un reino que estuvo bajo el poder del rey de España.
y luego durante casi 120 años fue un gobierno aristocrático, con un cónsul, si podemos llamarlo así, que era el presidente de Chile. Y luego de eso llegó la República Democrática Liberal que conocemos nosotros ahora, después del 25. No, saludos a usted, Gonzalo, de nada. Saludos, el Roto, bienvenido. Ah, saludos, Cevita, bienvenido. Que vuelva la esclavitud con la monarquía clásica. Claro, entendiendo bien lo que es la esclavitud. La servidumbre. Saludos, Cevita, bienvenido. Es que, mire, la cuestión es que Renzo Portales nunca quiso ser presidente, porque Portales lo único que buscaba era solucionar la problemática que había en el país para seguir con lo suyo. Voy a poner un ejemplo para que entiendan lo que era Portales. Portales era un personaje que incluso hasta los mismos comunistas dicen que no quería poder, y lo cual es cierto. Portales era un comerciante que quería comercial, valga la redundancia, y el país estaba tan como la pera prisca, por las mismas intrigas políticas, cuestiones coyunturales, históricas que habían acá, que no lo permitían comerciar. Aparte, tampoco el hombre era tan buen comerciante, pero la cuestión es que él quería comerciar. Entonces él ve que nadie estaba solucionando el problema y él se lanza a solucionar el problema. Nada más que eso, y después cuando ve que el problema está más o menos solucionado, él se retira. Voy a poner un ejemplo en la vida corriente. Supongamos que yo estoy escribiendo ahora un libro y afuera hay mucho ruido porque hay un auto que está metiendo bulla. Ya el motor y lo que sea, está fallando el auto. Y no me dejan escribir y yo lo único que quiero es escribir. Entonces lo que hago yo, pesco mis cosas, aunque nadie me haya llamado, pesco mis cosas, arreglo el auto, les digo que se vayan y entonces vuelvo a lo mío. Eso era Portales. Lo de Arturo Araya Peters, el EDK lo eliminaron, sí, lo asesinaron. Y no fue la derecha. Fue gente del Partido Socialista. Y lo más probable es cubano. ¿Por qué? Hay alguna intriga con Arturo Araya que dicen que este hombre era un espía del mismo Toribio Merino. Era un espía de la Armada. Que, ¿cómo se llama? Buscaba sacar información y saber cuáles eran los pasos de Allende. En el libro, en un libro, si no me equivoco, de Bossard, que era un demócrata cristiano, habla de cómo en una fiesta, según lo que le comentaron, la misma Tati Allende le preguntó a su padre cuál confiable era el Arturo Araya. Y entonces Allende dijo, no, es muy confiable el hombre. ¿Ya? Y entonces la Tati Allende, obviamente con más conocimiento guerrillero y de perspicacia con la gente que no son de su sector, va y le pregunta unas ciertas cosas a Arturo Araya. Y entonces después Arturo Araya se la responde y piensa qué pasó. Y entonces después la Tati Allende da la orden y manda a eliminar a Arturo Araya. Eso es lo que dice una de las cosas. Otra cosa es que fue eliminado para generar conmoción política. ¿Y por qué yo les digo que eran izquierda? Porque existen testigos. Y justamente en la esquina de la casa de Arturo Araya, habían dos prostitutas. Y obviamente era de noche, y las prostitutas no vieron las caras de los sujetos, pero sí vieron el auto en que se fueron el sujeto y tenía un logo del ministerio. Era un auto del Estado. Y entonces después se le echaron la culpa a Patria y Libertad y que Patria y Libertad fue esto y no. Bueno, hasta el día de hoy, si usted busca y ve Wikipedia, le va a salir que fue Patria y Libertad, pero no es así. Hubiera sido genial. Pinochet como rey. Pero hubiera generado... Es que si usted se fija, hubiera sido rey. Ya, pero ¿quién hubiera sido la nobleza debajo de él? Él hubiera tenido que inventar una nobleza. Pinochet hubiera tenido que inventar una nobleza. Poner a gente de su confianza como señores. Porque si él se hubiera quedado como rey, solo hubiera sido simplemente un dictador que se puso el nombre de rey. Y hablo en el nombre de dictador en el sentido romano, no en el sentido despectivo que le ponen los comunistas.
Porque Pinochet fue un dictador, sí, un dictador a la romana. A la romana. Porque los comunistas siempre dicen dictador, lo confunden con tirano, como un déspota, como alguien maligno. Y no, Pinochet fue un dictador a la romana. Fue un hombre que el pueblo lo llamó para solucionar un problema grave que estaba sufriendo el país. Y eso eran los dictadores en la época de los romanos. Era un cargo republicano. Se le daban atribuciones a ese hombre para solucionar las problemáticas. Hoy día está muy desprestigiada la palabra dictador. Muchas gracias, Mauricio. Dice, hola, profe, una pregunta. ¿En el gobierno de Salvador Allende hubo desaparecidos? Hasta ahora yo no conozco desaparecidos, pero sí hay casos de, obviamente, asesinados y torturados. Y de torturados. Yo en el canal tengo 2 videos hablando de eso, Mauricio. Uno de Maximiano Errázuriz, ya que fue un joven líder del Partido Nacional, que fue torturado por miembros de la PDI, bueno, de la Policía de Investigación en esa época, que estaba dirigida por el Partido Socialista. Y por otro lado también está el caso de Juan Luis Sosa, también fue torturado. Y hubo muchos casos más también de tortura. Y también está el caso, obviamente, de los asesinados por brigadas del Partido Socialista, por el MIR, etc. Hay gente que calcula, por lo menos hasta la acusación constitucional que se le hizo a Hernán del Canto, se tenía más de 25 personas asesinadas por la extrema izquierda para 1972, pero hay gente que dice que no han contado también la gente que fue muerta indirectamente o también fue lastimada y murió después por la agresión de la extrema izquierda. Profe, ¿qué sabe sobre la supuesta envidia intelectual que el general Pinochet sentía hacia el general Prats? Más bien yo creo que era al revés. O sea, son cosas que repiten los izquierdistas, de que Pinochet le tenía envidia y todo, y que ponían que Pinochet prácticamente era un estúpido, diciendo que Pinochet era uno de los hombres más inteligentes del mundo castrense, sobre todo con sus textos de geopolítica. Pinochet fue uno de los que fue a asesorar al ejército ecuatoriano. Pinochet era un genio militar, o sea, no era un fulano que le dieron cargo porque sí. Pueden buscar los libros de geopolítica. Y no cualquiera escribe geopolítica. Así es Silent Planet, dictadura a la romana, limpiar la casa y entregar el poder. Claro. La música de Trelane, un hombre de cultura, sí. No tengo idea cómo se llama, simplemente la encontré así como la música de Trelane. Pero bueno, dejémoslo hasta acá. Yo le agradezco mucho por estar acá presente a toda la gente. Gracias por valorar mi trabajo. Yo invito a la gente que no conoce lo que hago yo y busque la lista de reproducción que tengo en YouTube, que se llama La Historia de la Unidad Popular. Así se llama la historia. Y hay 14 videos desde las elecciones presidenciales, cómo se hizo las elecciones presidenciales de 1970, hasta cuando Allende expulsó a Taiwán. Y así vamos todas las semanas poniendo nuevos videos, así que para que lo apoyen, lo difundan y lo compartan. No, están libres, Gonzalo. Muchos de los que asesinaron o estuvieron involucrados a Jaime Guzmán están libretas en algunos casos. Ya. Cuídense mucho, que les vaya bien, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mañana, yo creo que a las 8 de la tarde va a estar el nuevo video de la historia de la Unidad Popular, para que lo tengan presente y lo puedan ver. Y sobre todo lo vean en emisión, porque mientras más gente lo vea en emisión, más YouTube lo promociona. Y si YouTube lo promociona, puede llegar a más jóvenes. Y así a despertar conciencia, como se dice.
Y como siempre digo, cualquier apoyo, cualquier aporte, no solamente monetario, sino también si quieren mandarme libros, textos, pueden mandarlo a mi correo, se los voy a escribir acá. Hay gente que me manda cosas, fotos y me sirve también. Mucho. Lo pueden ver acá. Ahí está. Pueden mandarme aquí su material. Y como siempre, cualquier aporte monetario es totalmente voluntario. Se lo agradezco mucho de antemano. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán normas cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono.